Gloria al Señor, Dios te bendiga. En esta hermosa tarde me gustaría traer una palabra, bendito sea el Señor, de aliento, una palabra de vida para tu vida, bendito sea Cristo. Y quiero predicarte con el tema, la oración trae dirección. Ese es el tema sobre el cual quiero predicarte en esta poderosa tarde, la oración trae dirección. Y quiero empezar leyendo en Hechos, capítulo 1, verso 23 al 26. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Padre, gracias por tu palabra. Añade bendición, Dios mío. Padre, háblale a alguien, Dios mío, que va a escuchar esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero predicarte con este tema. La oración trae dirección. La Biblia enseña, bendito sea el Señor, que cuando los discípulos estaban reunidos, estaban los 12 apóstoles, bendito sea Cristo. La Biblia habla, bendito sea el Señor, de que ellos señalaron a dos. Había uno que se llamaba José y había otro que se llamaba Matías. Ahora yo quiero señalarte algo. La Biblia enseña que Pedro estaba cumpliendo con una profecía que estaba en el libro de los Salmos. Y la profecía en el libro de los Salmos lo que decía es: se ha hecho desierta su habitación, y no hay en ella quien more, tome otro su oficio. A ver, el apóstol Pablo sabe, y el apóstol Pedro, sabe, bendito sea el Señor, que lo que va a hacer es conforme a las Escrituras. Es decir, Pedro no está haciendo algo que sea en contra de la voluntad de Dios. Y esto es importante para quien quiere buscar dirección. Lo primero que usted tiene que saber es si usted está actuando bajo la voluntad de las Escrituras. Pedro no fue a escoger a estos hombres porque sí. Pedro estaba escogiendo a estos hombres porque la Escritura decía que había que escoger un sucesor para Judas del ministerio del cual él había caído por transgresión. Ahora yo quiero señalarte un punto importante de la historia. Cuando le traen a estos dos, Pedro sabe que él tiene que escoger a uno, pero Pedro no escoge a quien él quiere. Pedro deja que sea Dios que escoja por él. Entonces, cuando tú no entiendes en tu vida, cuando tú no sabes ni comprendes en tu vida a quién tú tienes que escoger, qué decisión tú tienes que tomar. Hay momentos en la vida que es así. Tú no sabes qué decisión tú tienes que tomar. No sabes qué dirección en tu vida tú tienes que elegir. Entonces, ¿qué se debe de hacer en ese momento? La Biblia enseña donde nosotros acabamos, bendito sea el Señor, y orando. Y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos hombres tú has escogido, porque la oración trae dirección. Cuando ellos no sabían a cuál de los dos tenían que escoger, porque no estaba en Pedro, no estaba en ninguno de los apóstoles elegir a uno y desechar a otro. La elección le tocaba a Dios, bendito sea Cristo. La elección le tocaba al Cordero. Mi alma te adora, Espíritu Santo. ¿Y cómo tú puedes saber qué decisión vas a tomar si tú no oras? Si tú no buscas la dirección de Dios en oración, bendito sea el Señor. Y orando, dice la Escritura, dijeron: muestra tú, Señor, ¿a cuál de estos dos has elegido? Muchas veces tú quieres elegir, muchas veces tú quieres tomar decisiones, pero tú tienes que entender que para tú poder tomar decisiones, tú tienes que ser direccionado por Dios. Hay gente que tiene poder, hay gente que tiene autoridad, bendito sea el Señor, que tiene unción, que tiene fuego de parte del Señor, pero muchas veces quieren actuar fuera de dirección. Y la clave para tener, bendito sea el Señor, un ministerio exitoso, la clave para tener un ministerio de poder y no ser avergonzado en nada de lo que usted vaya a hacer, es ser direccionado por Dios. Y para ser direccionado, tú tienes primero que orar. Por eso la Biblia enseña que cuando Pedro estaba en Jope, gloria al Señor, a Pedro le envían a buscar porque cierta mujer llamada Tabita había muerto. Y Tabita era una mujer buena, ella había hecho telas, había hecho ropas, había confeccionado. La comunidad amaba a Tabita, pero ahí estaba Tabita en la sala tendida muerta. Bendito sea el Cordero, gloria al Señor. Entonces,
Pedro, bendito sea el Señor, que se encuentra cerca de Jope, dice la Escritura en Hechos 9:37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la vara la pusieron en la sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. A Pedro lo envían a buscar, pero la Biblia no dice que a Pedro se le dijo para qué lo enviaron a buscar. A Pedro llegaron estos hombres buscando desesperado, angustiado, y le dijeron: Pedro, por favor, desciende con nosotros. Y Pedro de inmediatamente se encamina con estas personas, bendito sea el Señor. Y dice las Escrituras, gloria al Señor, que levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pedro llega a este lugar, y cuando Pedro llega a este lugar, a Pedro lo agarran y lo llevan directamente a la sala. Y cuando Pedro entra a la sala, Pedro está ahí, bendito sea el Señor, y estas mujeres se tiran a los pies del apóstol Pedro y empiezan a llorar y empiezan a mostrarle las túnicas que Dorcas hacía, y empiezan a decir, cuando ella estaba viva, mira lo que Dorcas hacía. Estas personas esperaban algo del apóstol Pedro, pero hay algo importante que todo hombre de Dios tiene que saber, y es que no puede moverse sin dirección. No puede el hombre de Dios moverse sin dirección. Pedro no dejó que la emoción del momento, mi alma te adora, Espíritu Santo, no dejó que la euforia del momento, esa gente esperaba algo de Pedro, gloria al Señor. Ellos miraron a Pedro como quien podía hacer algo, bendito sea Cristo, pero Pedro no dejó que la emoción de ese momento lo dejase moverse sin dirección divina. Y la Biblia enseña que Pedro no se movió sin dirección. Y dice la Escritura, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Pedro estaba buscando dirección. Pedro sintió el ambiente cargado de mucho entusiasmo, de mucho dolor, de mucha angustia, y dijo: salgan todas de este lugar, sálganse todos de la habitación. Y Pedro se quedó completamente solo con la muerta en la sala. Y en ese momento el apóstol Pedro no va y pone sus manos sobre Tabita, pese a que tenía poder, pese a que tenía unción, no fue y impuso sus manos con ligereza. La Biblia dice que él se pone de rodillas y ora a Dios. Y cuando él termina de orar, él se levanta y se vuelve hacia donde está Tabita y le dice: Tabita, levántate. Bendito sea Cristo. Eso se llama dirección. El Pedro que se puso de rodillas era un Pedro que a lo mejor no sabía si orar o no orar. Era un Pedro que a lo mejor no sabía si imponer sus manos sobre ella o no imponer sus manos sobre ellas. Pero yo te aseguro que el Pedro que se levantó después de haber orado, era un Pedro lleno de seguridad, era un Pedro lleno de convicción, era un Pedro lleno de dirección, era un apóstol Pedro que sabía lo que tenía que hacer. Y el error de muchos en este tiempo, el error de muchos evangelistas, de muchos ministros de Dios, es que están haciendo cosas fuera de dirección divina. No importa cuán poderoso tú seas, no importa cuánta unción tú puedas tener, tú necesitas ser direccionado por Dios. Si tú no eres direccionado por Dios, tú es como que estás diciéndole al Señor: Señor, ya yo no te necesito. El poder se hace efectivo cuando el poder se manifiesta en una instrucción, en una dirección. Gloria al Señor. La Biblia nos enseña que no se debe de imponer las manos con ligereza. Aún el apóstol Pablo, que tenía poder, que tenía unción, que tenía autoridad sobre los espíritus, gloria al Señor, necesitaba orar para recibir dirección divina. La Biblia enseña en Hechos capítulo 28,
Versículo 28. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pedro no entró como muchos entran. Pablo no entró como muchos entran. Gloria al Señor. Antes de ello actuar, buscaron dirección divina. Cuando Pablo entra para ver a Publio, Pablo no entra sencillamente, impone rápidamente sus manos sobre él. Él no dice, sé sano en el nombre de Jesús de inmediatamente. Dice la Escritura que después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. No dice que fue que le impuso las manos y oró por él. Dice que después de haber orado, porque todo el que quiere fluir, todo el que quiere llevar un ministerio exitoso, una vida exitosa, una vida de victoria, una vida sin vergüenza, bendito sea el Señor, sin derrota, necesita ser direccionado por Dios. Necesita ser direccionado por Dios. Es imposible que una persona tenga éxito sin ser direccionado por Dios. Y tú a lo mejor estás orando y ves que Dios no te está respondiendo, quizás porque las cosas no están saliendo de la manera en como tú has estado orando. Pero que las cosas no sucedan como tú has estado orando no significa que Dios no te está respondiendo. Gloria al Señor. Porque la Biblia nos enseña, gloria al Señor, en Marcos capítulo 14, versículo 32, hablando acerca de Jesús, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Jesús oró en el Getsemaní. Jesús buscó dirección en el Getsemaní. Jesús oró para ver si era posible que esa copa no llegase a su vida. Y yo te tengo noticias, Dios a veces no va a evitar que cosas vengan a tu vida. Dios va a permitir que cosas vengan a tu vida, gloria al Señor. Pero te diré qué va a hacer la oración. La oración te va a fortalecer, gloria al Señor. En medio de esa situación, la oración te va a fortalecer para que tú puedas enfrentar eso que te va a atacar, eso que te va a golpear, bendito sea el Señor. Entonces es de suma importancia que nosotros entendamos que necesitamos ser direccionados por Dios. El hecho de que Dios no te responda de la manera que tú estás esperando no significa que Dios no te esté escuchando. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Padre no libró a Cristo de la muerte, pero la Biblia enseña que fue oído a causa de su temor reverente. Dios escuchó la oración, pero no lo libró de la muerte. Dios estaba escuchando la oración de Cristo, pero no le libró de la situación. A veces tú piensas que porque las cosas no están yendo, quizás de la manera en como tú has estado orando, tú piensas que es que Dios no te está escuchando. Y la Biblia dice que sí, que Cristo, bendito sea el Señor, fue oído a causa de su temor reverente. Pero hay un problema. Muchos quieren ser direccionados y están mal. Muchos quieren ser direccionados y están mal. Están en pecado, bendito sea el Señor. Están cometiendo cosas que a Dios no le agrada. Y no es que Dios no quiere responderte, es que Dios no puede responderte en la condición en la que tú estás. En Isaías capítulo 59, versículo 1, dice el profeta Isaías, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si has estado orando y no tienes respuesta, es tiempo de que te examines. Porque la Biblia dice, si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados.
Dios quiere responderte. El profeta hace saber y quiere que tú entiendas que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, que su oído no se ha grabado para oír. Pero hay un problema, y es que tus pecados han hecho división entre Dios y tú. Tus pecados han hecho que Dios oculte su rostro de ti. Entonces, cuando Dios no nos responde, es un tiempo para que nosotros nos examinemos. Es un tiempo para que nosotros, bendito sea el Señor, nos hagamos una autoevaluación para poder entender si verdaderamente estamos bien delante de Dios, para poder saber el por qué Dios no nos está direccionando y no nos está respondiendo. Bendito sea el Señor. Por eso, gloria al Señor. La Biblia nos enseña en Isaías, a partir del versículo 4, la Biblia enseña, dice así el Señor: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Hay personas, hermanos, que están buscando a Dios, que están ayunando, que están orando, bendito sea el Señor, que están haciendo silicio, que están buscando respuesta, pero no encuentran respuesta, porque hay problemas en sus vidas, hay pecado en su vida, hay cosas que están desobedeciendo al Padre en algunos puntos de su vida, y Dios por eso no les responde. Pero las personas que oran en obediencia, las personas que oran bajo la voluntad del Padre, son personas que reciben vida, son personas que son bendecidos, son personas que son direccionados, son personas que son instruidos, son personas que van en victoria, bendito sea el Señor. Por eso Isaías 38, versículo 1, nos habla de un hombre llamado Ezequías, bendito sea el Señor. Este hombre era un hombre justo, gloria al Señor. Pero dicen las Escrituras que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero Ezequías era un hombre justo, hermano. Ezequías era un hombre de oración. Y dice la Escritura: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora cómo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías era un hombre justo. La situación había llegado a su vida, la enfermedad había llegado a su vida y ciertamente iba a morir. Pero él volvió su rostro al Señor en oración y le dijo: tú sabes, Señor, cómo yo he andado en integridad delante de ti, con un corazón íntegro, bendito sea el Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Bendito sea el Cordero. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Bendito sea el Señor. Dios quiere que tú seas direccionado. Dios quiere que tú sigas orando, porque Él te va a direccionar y te va a decir lo que tú tienes que hacer. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano evangelista Dauri José Capellán Hernández. Se pueden contactar conmigo al número 809-791-0450. Me puedes escribir a este número y estaremos orando por tu vida, orando por tu casa, orando por tu familia, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén.